¿Por qué tomó la decisión de lanzarse como candidato como precandidato a gobernador? Claro. Y sobre todo enfrentar al oficialismo, digamos, básicamente. Bueno, pero no está mal. De hecho, me parece que es lo natural y lo normal que existan alternativas, pero yo lo hago porque quiero transformar Mendoza, porque la quiero cambiar. Me parece que se han hecho muchas cosas, pero resta mucho por hacer, Facundo. Se ha administrado bien la provincia en términos numéricos, tenemos una buena administración financiera, pero hay que mejorar muchísimo, hay que generar empleo, por ejemplo, y para eso hay que bajar el gasto y hay que bajar impuestos. Y esto lo tenemos que hacer prioritariamente en la provincia de Mendoza, porque hace más de 10 años que el empleo privado, por ejemplo, no crece, pese a que en las provincias vecinas sí viene creciendo significativamente. Lo viene haciendo en Neuquén y lo viene haciendo en San Juan, por ejemplo. Tenemos que potenciar la matriz productiva que tiene la provincia de Mendoza a partir de las economías del conocimiento, de las industrias del conocimiento, en donde vos fijate que estamos séptima detrás de Buenos Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y San Luis. Tienen más empleos vinculados al conocimiento que la provincia de Mendoza. Y allí es donde nosotros tenemos un enorme potencial por desarrollar. Lo mismo pasa en el turismo, donde lo tenemos que diversificar, donde tenemos que generar una oferta turística que se adecue al bolsillo del turista. Hoy la provincia se promociona con un turismo ABC1 o dolarizado, y eso justamente de alguna manera comprime las posibilidades que tiene la provincia de Mendoza a la hora de desarrollar todo el potencial turístico que no se agota en el vino y en las bodegas y en la gastronomía de alta gama, sino que tiene un potencial enorme a partir de la montaña fundamentalmente, que es el principal activo que tiene la provincia de Mendoza. Digo, hay que desarrollar Mendoza para generar empleo y hay que ampliar la matriz productiva. Y hay que atacar el principal problema que podemos atacar desde Mendoza. Porque todos sabemos que el principal problema de los mendocinos y de los argentinos es la inflación. Con un acumulado del 104%, el supermercado cuando vas a pagar la cuenta no te deja mentir y la heladera tampoco. Digo, más allá de lo que pueda decir el gobierno. Ahora, el principal problema que nosotros podemos resolver desde Mendoza es el de la seguridad. Y allí es donde, vos sabés que yo me he especializado, allí es donde yo he trabajado fuertemente, y yo creo que hay tres maneras de pararse frente al problema de la inseguridad. Déjame hacer un punto ahí y después vamos a meternos ya sobre cuestiones concretas de gestión incluso. Pero ¿por qué no pudo haber un acuerdo o por qué no pudo participar o integrar la fórmula oficialista o el grupo que lidera Cornejo? ¿Qué pasó que dijo? Bueno, porque yo prefiero estar afuera. Porque hay visiones distintas y me parece que es sana la competencia. Así como es sana la competencia a nivel nacional, es sana la competencia a nivel provincial, y que sean los mendocinos los que decían qué futuro quieren para ellos y para sus hijos. Y lo bueno es que el espacio presenta esa competencia. Lo tiene Alfredo por un lado y me tiene a mí por el otro. En donde claramente tenemos visiones distintas en muchas cosas, coincidencias en otras, pero esto me parece que enriquece el debate. ¿Me interesa en qué lo diferencia? Bueno, te estaba diciendo justamente, yo creo, por ejemplo, que hay que fundamentalmente bajar, entre otras cosas, el gasto público. Y hay que administrar eficientemente los recursos. Hay que bajar impuestos, Facundo. Mira, yo te voy a poner dos ejemplos. La provincia de Mendoza recauda en impuesto automotor 8.000 millones de pesos. Es el equivalente a todo el gasto de la política provincial. 5.000 millones de pesos gasta la legislatura provincial y entre 200 y 300 millones de pesos gasta cada consejo deliberante. Si nosotros bajamos el gasto de la política, vamos a poder bajar el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario, perdón, que hoy le pega a todos los mendocinos. Pero vamos al impuesto automotor. El impuesto automotor en la provincia de Mendoza recauda 15.000 millones de pesos. ¿Sabes a qué es el equivalente? A lo que gasta la provincia de Mendoza en mantener su sistema penitenciario. Cada preso le cuesta a la provincia 3 millones de pesos anuales. Y ahí es donde yo creo que hay que establecer distintas prioridades. Yo, por ejemplo, quiero que coman mejor los chicos en las escuelas que los presos en las cárceles. Y esto hoy no está ocurriendo. Entonces, ahí es donde por ahí tenemos... Hoy en Mendoza comen mejor los presos que los alumnos. Sí, claro, exactamente. Tienen un servicio de catering, mientras que los chicos en las escuelas comen comida que elaboran las celadoras de las escuelas con todo el amor del mundo, que en muchos casos hasta llevan sus propios condimentos para darle más sabor a la comida. Pero sin lugar a dudas comen mucho mejor los presos en las cárceles que los chicos en las escuelas. Por eso yo quiero presos sin privilegios y chicos con presupuesto, porque el principal requisito para que mejore
o uno de los requisitos para que mejore la calidad educativa es que el chico esté bien alimentado. Y ahí es donde yo creo que no podemos fallar. Tenemos que destinar todos los recursos para que los chicos coman mejor que los presos en las cárceles. Y esto no está ocurriendo. Y yo creo que, por ejemplo, vos me preguntabas las diferencias. Yo creo que, por ejemplo, una de las cuestiones que yo lo he dicho, tenemos que revisar un ítem que se dispuso en el gobierno de Alfredo, que fue el ítem aula, que ha generado fuerte resistencia por parte de los docentes. Perdón, ¿qué es? Ítem aula. ¿Qué? Es un ítem que se establece es un sistema de control de ausentismo. Sí. Si el docente falta, se le descuenta. Sí. ¿No? Esto, sin lugar a dudas, tiende a evitar las avivadas, ¿no? Claro. Ahora, ese sistema de control de ausentismo no puede ser el eje de la política educativa y esto ha repercutido negativamente en los docentes provinciales. Yo creo que hay que revisarlo, hay que ajustarlo, hay que reparar las injusticias junto con los docentes sentados en la mesa y hay que recomponer la relación con los docentes en la provincia de Mendoza, que está rota. Y es fundamental la recomposición de esa relación con los docentes, porque vos no vas a mejorar la calidad educativa, no vas a luchar contra la deserción escolar como tenés que luchar, claro, si no tenés como aliado al docente. El maestro es el que hace el milagro educativo en el aula y tiene que ser un aliado insustituible a la hora de garantizar calidad educativa, luchar contra la deserción escolar y enfocarte en una educación para el trabajo. Hablaba recién de sus diferencias con Cornejo, su propuesta distinta, y hubo mucha... No son diferencias, son visiones distintas. Como yo te decía, por ejemplo, la cuestión presupuestaria para mí es clave. Bajar impuestos, bajar el impuesto automotor, bajar el impuesto inmobiliario, se puede hacer. Si bajamos el gasto de la política, si bajamos el gasto, por ejemplo, que tiene el sistema penitenciario, claro, y si priorizamos de otra manera los recursos. Porque quería ir al tema político quería continuar con el tema político sobre las diferencias que hubo, sobre todo con Omar de Marchi, que fue uno de los dirigentes importantes de Juntos por el Cambio de Mendoza, que terminó pegando un portazo y yéndose de la coalición y presentando una candidatura por fuera de Juntos por el Cambio, por fuera de Cambia Mendoza. ¿Qué pasa en el oficialismo de Mendoza para que Cornejo vaya por un lado, usted vaya por otro, y Omar de Marchi directamente haya pegado? Bueno, pero es lo normal que Cornejo y yo compitamos dentro del mismo espacio, con visiones distintas, ¿sí? Probablemente, como yo te decía, pero los dos queremos fortalecer Juntos por el Cambio y Cambia Mendoza a nivel provincial, sí, porque creemos que es la mejor herramienta para combatir el populismo que está a la vuelta de la esquina. A mí no me da lo mismo ir dentro de Cambia Mendoza o ir por fuera con gente del Frente Renovador o con gente del kirchnerismo. No me da lo mismo, porque sería un contrasentido que nos aliásemos al kirchnerismo a nivel local y posteriormente saliésemos a cuestionarlos a nivel nacional. Me parece que esas contradicciones la sociedad no nos la permite. Creo que el gran rival que hoy tenemos que derrotar en la República Argentina es al populismo, que lo encarna claramente el kirchnerismo, y allí no nos podemos dividir, porque claramente, como ocurrió en La Rioja, por ejemplo, este fin de semana, las posibilidades del oficialismo se incrementan. Pero ¿qué pasó que no encontró garantías de Marchi para... Bueno, las garantías estaban, hay boleta única, hay paso, estaban todas las garantías. Yo no soy quien para responder, te lo debería responder de Marchi. Ahora, que las garantías estaban, que las posibilidades de participar... ¿Hicieron el intento para que no se fuera? Yo en eso no participé, pero sí yo soy el ejemplo de que las garantías estaban para participar, porque estoy participando dentro de Juntos por el Cambio, dentro de Cambia Mendoza, y estoy compitiendo contra Alfredo Cornejo. Perfecto. Hablaba recién de las propuestas sobre el tema de educación, temas productivos. Mira, te doy algún caso en el tema de seguridad. Eso me interesa. En el año 2008, yo fui autor de una ley que prohíbe los celulares en las cárceles y establece la necesidad de colocar inhibidores de señal, para que no lo puedan usar al celular. Claro. Esa ley se aprobó en el año 2017 de mi autoría en el Congreso de la Nación, y es ley nacional. Desde hace 15 años en la provincia de Mendoza no se colocan inhibidores de señal. Y se demostró en Santa Fe, a partir de un informe del Ministerio Público, que 8 de cada 10 homicidios se planifican dentro de las cárceles y se ejecutan fuera. Entonces, es importantísimo, por ejemplo, que se prohíba el uso de celulares dentro de las cárceles, porque terminan funcionando como coworking delictuales, y
y en definitiva poniendo en peligro a la sociedad. Y estas son cuestiones que tenemos que implementar. Se tienen que, por ejemplo, implementar la utilización de pistolas Taser en la policía. Yo lo presenté en el Congreso de la Nación para regular y autorizar el uso. Sí. Se tiene que tecnificar a la policía. Nosotros tenemos una tasa de robos que es similar a la tasa de robos de la provincia de Santa Fe. Y para combatir el robo necesitas mucha tecnología, mucha capacitación y reentrenamiento policial, mucha prevención y fundamentalmente necesitas leyes duras que terminen de cerrar la puerta giratoria, ¿no? Es mano dura. No sé, bueno, ponele el nombre que quieras. Es combatir el delito con todo el poder que tiene el Estado y con todos los recursos que tiene el Estado. Tenés que salir a perseguir la delincuencia. Yo te decía, hay 3 modelos a la hora de plantarte a enfrentar la inseguridad. Uno es mirar para el costado, como hizo Bernie o como ocurrió en Rosario, y hoy estamos pagando las consecuencias. El segundo modelo es administrar la inseguridad para que más o menos los delitos no se eleven exponencialmente. Y el tercero es salir a combatir el delito. Si salir a combatir el delito, salir a combatir la delincuencia, hacerle la vida imposible a los delincuentes, ¿es ser mano dura? Sí, soy mano dura. Bien. Vamos a hablar ahora, no sé si quedó algún tema pendiente de Mendoza que quiera subrayar, porque vamos a pasar a otro tema. Me parece que el tema de Mendoza es un tema muy interesante y un tema político de alta relevancia para usted como dirigente, pero también quería que tratáramos otro tema. ¿Quedó algo pendiente de Mendoza? Mirá, hay muchísimas cosas por hablar, la verdad el tema productivo me interesaba sobre bueno, todo, vos fíjate, el tema del vino que usted... bueno, a ver, yo creo que la respuesta o la solución a la producción vitivinícola de Mendoza pasa por exportar. Pero hoy no están dadas las condiciones a nivel nacional. Tenés un dólar pisado, tenés restricción a las importaciones, tenés retenciones, no tenés tratados de libre comercio. El Estado Nacional hace lo imposible para que, en definitiva, no lleguemos a exportar. De hecho, la industria vitivinícola mendocina y argentina exportaba el anteaño pasado, cerca de $1.000 millones y hoy exporta 825. Vos fíjate que nosotros tenemos más hectáreas que Chile, pero exportamos la mitad de lo que exporta Chile. ¿Por qué? Y porque claramente no están dadas las condiciones para que exportemos. Entonces, yo soy un convencido de que deberíamos... Mira, Chile exporta por $1.700 millones con 140.000 hectáreas. Y Argentina, con 200.000 hectáreas cultivadas, exporta 825. Hay que invertir esa ecuación y hay que duplicar las exportaciones vitivinícolas si queremos generar empleo, si queremos que sea rentable la industria vitivinícola. Ahora, desde Mendoza, ¿qué se puede hacer para tratar de ayudar a esto? Bueno, desde Mendoza son pocas las herramientas que vos tenés. Claro. Ahora, sí podés ayudar, por ejemplo, a los productores, para que lleguen a estar en condiciones de exportar y fundamentalmente podés ayudarlos en el tema de las contingencias climáticas. Esta es una de las diferencias que yo estoy marcando. Vos fíjate, en mi provincia se destinan 1.300 millones de pesos a el sistema de lucha antigranizo de aviones, ¿no? Que bombardean las tormentas, que no ha dado resultados, que no es efectivo. Yo digo, esos 1.300 millones de pesos que se destinan al sistema de lucha antigranizo, hay que destinarlos a comprar malla antigranizo, que es el sistema más eficiente, más eficaz y que resuelve definitivamente por un periodo de 20 años el problema de la piedra. Y vos fíjate que podrías adquirir hasta 1.600 hectáreas de tela si esos recursos se destinasen a la lucha antigranizo a través cambiar en vez de aviones malla, claro. La malla, ir a la malla, ir al riego por goteo para mejorar la eficiencia hídrica. Creo que son cuestiones... ¿Y la plata dónde sale? Y bueno, te estoy diciendo del sistema de lucha solo antigranizo. Alcanza? Pero vos fíjate, estamos hablando de que tenés 1.300 millones de pesos en el sistema de lucha antigranizo aéreo, más todo lo que destina el Estado una vez que la contingencia se produce, ocurre. El programa Recuperar Agro 2, que fue para las contingencias de la piedra, destinó 500 millones de pesos. Si vos eso lo haces en un periodo de 5 años, otorgando subsidio de tasa a los productores para que puedan acceder a la malla, vos resolvés definitivamente el problema de la piedra en la provincia de Mendoza. Y es una solución que está probada su eficiencia. Lo otro, la verdad que está muy cuestionado y pruebas al canto.
no ha impedido que muchas tormentas graniceras se terminen llevando toda la producción de muchos productores mendocinos. Vamos a pasar al tema de Juntos por el Cambio, tema nacional, ¿no? De Juntos por el Cambio. ¿Cómo está la pelea? ¿Cómo está viéndolo usted, esta tensión que hay dentro de Juntos por el Cambio por las candidaturas presidenciales y los posicionamientos políticos? Bueno, yo creo que eso es normal en todo espacio político, en donde tiene vocación y aspiración de poder y posibilidades concretas, que existan luchas, que existan diferencias, pero creo que todos compartimos los mismos valores y todos tenemos bien claro que el rival es el kirchnerismo, más allá de las diferencias, de los matices que puedan existir entre los distintos candidatos. Yo creo que todos sabemos que tenemos que estar adentro, tenemos que estar juntos y tenemos que ser el cambio. No solamente alcanza con estar juntos, sino que tenemos que representar el cambio en la República Argentina frente a este modelo populista que siempre repite las mismas recetas. El kirchnerismo que encarna el populismo siempre repite la misma receta que repite todo populismo. La primera es políticas demagógicas de corto plazo que te regalan el presente pero te hipotecan e incendian el futuro. Políticas de control a la prensa, de persecución a la oposición, de cooptación a la justicia y de intentos de perpetuación en el poder. Lo estamos viendo en Tucumán y San Juan. Claro. Esto es, la perpetuación en el poder es una de las características de los populismos, sea a través de reformas constitucionales, sea a través de interpretaciones amañadas, pero en definitiva es el ejercicio del poder por el poder mismo y la perpetuación en él. El PRO le está dando lugar a la UCR en toda esta discusión, porque los políticos, los periodistas, los analistas, todos hablan y discuten sobre qué hizo Patricia Bullrich, qué hizo Macri, qué hizo Larreta, pero la UCR quedó como en un segundo lugar, ¿no? Es que el PRO no le tiene que dar lugar. Es decir, me parece que los espacios en política no se regalan, se ganan. La Unión Cívica Radical tiene que construir mayorías y tiene que construir candidaturas, y creo que lo está haciendo en muchas provincias, y tiene que construir una candidatura presidencial potente y fuerte, pero no es que sea obligación del PRO hacerlo. Me parece que es una tarea y es un deber de la Unión Cívica Radical construirla. Digo, porque en general lo que se sabe es que Mauricio Macri no tiene una mirada positiva sobre el partido en general, ¿no? No, pero tenemos una sana convivencia entre el radicalismo y el PRO, y creo que eso ha garantizado la continuidad de Juntos por el Cambio. De hecho, el radicalismo tiene candidaturas presidenciales que lamentablemente hoy no están en el tope de las preferencias de nuestro electorado, pero bueno, habrá que trabajar, ¿no? ¿Macri está ayudando o está complicando a esta interna? No, el presidente él siempre ayuda, siempre ayuda. Desde el momento mismo en que él dijo que no tenía ningún tipo de aspiración, yo creo que él ha ayudado mucho en este proceso. Hay que ser justos, porque cualquiera en la posición del expresidente Macri hubiese tenido la tentación de tener este segundo tiempo. Y sin embargo, él rápidamente, para despejar cualquier tipo de duda, salió de la competencia. Y eso hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorárselo, porque me parece que ayuda a la construcción de un proyecto colectivo a futuro. Digo, porque generó mucho ruido esa intervención queriendo imponer a su primo como candidato a Bueno, jefe pero de gobierno. son cuestiones normales de la política, donde uno tiene diferencias y también tiene preferencias, y hay que entenderlas. Esto, a ver, me parece que es normal que existan y se expongan. Quizás lo que uno cuestiona por ahí es que se hagan tan públicas algunas diferencias, pero hasta los cierres de listas van a haber diferencias de criterios y de nombres para encabezar proyectos, pero tenemos que acostumbrarnos a convivir con esto. Lo que no tiene que ser es una discusión pública, porque me parece que no nos tenemos que equivocar en esto. La gente está preocupada por otras cosas. La gente no está preocupada por la definición de una u otra candidatura. La gente está preocupada porque no llega a fin de mes. La gente está preocupada porque la inflación es del 8% mensual. La gente está preocupada porque sale a la calle y la roban o la matan. Estas son las preocupaciones y estos son los temas que nosotros deberíamos encarar en la agenda. No una cuestión de nombres propios respecto a tal o cual candidato. Esas discusiones efectivamente hay que tenerlas, pero me parece que la sociedad nos está pidiendo respuestas, y esas respuestas no tienen que ver con nombres, sino que tienen que ver con propuestas. Claro. ¿Quién es su candidato a presidente? Yo lo he dicho, me lo han preguntado varias veces.
La provincia de Mendoza ha sido fuertemente discriminada por el gobierno nacional. Vos pensás que mientras que La Rioja recibe 91.000 pesos por habitante en recursos extracoparticipables, la provincia de Mendoza recibe 6.000. El promedio es de 17.000. Y yo creo que hay que iniciarle un juicio a la nación por los perjuicios de esta discriminación arbitraria y este castigo, que no es un gobierno de otro signo político, es a todos los mendocinos. Porque estos recursos que no ha recibido la provincia de Mendoza son menos escuelas, menos caminos, menos hospitales. Aproximadamente son 25.000 millones de pesos al año que se le ha privado a la provincia de Mendoza en el promedio de recursos. Y yo le voy a iniciar un juicio a la nación. Y yo quiero que la nación repare a Mendoza, así como la nación en su momento reparó a Mendoza por los perjuicios de la promoción industrial, y eso llevó a que se ideara una obra que después no se concretó, que es Portezuelo del Viento. Portezuelo. De la misma manera yo creo que hay que reclamarle a la nación todos estos recursos que se les han negado a los mendocinos. Y el presidente que me escuche va a ser el presidente al que voy a apoyar. Pero todavía no tiene nadie. El que me escuche y el que tome el reclamo y el que diga voy a reparar a Mendoza, con ese voy a estar en la elección presidencial. ¿Por qué? Porque yo voy de candidato a gobernador de Mendoza y yo tengo que defender los intereses de los mendocinos, prioritariamente. Entonces, el presidente que recoge el guante y diga, sí, efectivamente, a Mendoza se la discriminó y le vamos a dar 150 mil millones de pesos para obras, para infraestructura, para generar empleo, ahí voy a estar apoyándolo. Se la cambio entonces la pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo, qué tipo de dirigente lo identifica más usted? ¿Un liderazgo del estilo de Larreta, más enfocado en la gestión y más que apuesta más al consenso, o un liderazgo como el de Patricia Bullrich, que apunta más a la dureza y a la confrontación? Yo creo que hay que resolver los problemas que tienen los argentinos desde hace muchísimo tiempo. Creo que tenemos que ir a una reforma laboral en donde se incluyan a los 5 millones de argentinos que hoy están en la precariedad y que no tienen obra social, no tienen ART y están en las peores condiciones. Yendo a un sistema, por ejemplo, parecido al de la construcción, con una libreta de fondo de desempleo, manteniendo a los 6 millones de asalariados en el régimen de la 2744, pero generando otro sistema laboral que permite incluir a estos 5 millones de personas en el sistema. Creo que hay que ir a una reforma tributaria y hay que bajar el gasto público. Por ejemplo, tenemos 32 empresas del Estado que tienen un déficit de 5.000 millones de pesos y este gobierno no está haciendo nada para bajar este gasto público. Creo que tenemos que enfocar las prioridades y resolver un tema que es clave. Se publicaba un informe días pasados que en el primer cuatrimestre este gobierno gastó más en el pago del ELIX que en el pago a los jubilados. Esto no puede ocurrir. Porque el pago del ELIX es inflación contenida, inflación a futuro. Todos lo sabemos. Esterilizan pesos. Pero este gobierno prometió que le iba a aumentar a los jubilados con el pago del ELIX. Hizo todo lo contrario. Prometió llenar la heladera de los argentinos y se la ha vaciado. Prometió que volvían los asados y la inflación en carnes en enero fue del 28%. Entonces, tenemos que resolver estos problemas. Tenemos que resolver los acuciantes problemas. No me responde. No, pero tenemos que, y el que lo haga, y el que tenga el perfil y las propuestas para hacerlo, creo que ese es el que hay que acompañar. Yo pensé que me iba a decir mi candidato es Manes o mi candidato es Morales, pero no me lo dijo. No, porque te repito lo que te dije. Yo voy candidato a gobernador, y el presidente que me escuche y que me diga, le vamos a devolver a los mendocinos los recursos que injustamente nos quitaron, con ese lo voy a apoyar, porque eso es más trabajo para Mendoza, esos son más caminos para Mendoza, más obras, más escuelas. La situación de la provincia es complicada, en gran parte por la discriminación que hace el gobierno nacional. Hay un 70% del porcentaje respecto de la situación que vive la provincia de Mendoza, que es responsabilidad de la discriminación y del castigo que ha hecho el gobierno nacional durante todos estos años. La última vinculada al tema de Juntos por el Cambio, ¿fórmulas mixtas, sí o no? Sí, puede ser, me parece que podría ser. Podría ser razonable, si el radicalismo no tiene un candidato competitivo, lo más razonable sería la realización de fórmulas mixtas, ¿no? Para que realmente seamos no solamente una
coalición electoral o parlamentaria, sino también una coalición de gobierno, que muchas veces eso es lo que se critica. Si no miden, si tienen muy pocas chances de tener una competencia eficaz, los candidatos de radicalismo tendrían que evitar ir a la Son PASO. decisiones que tienen que tomar. Si no miden, ellos sabrán qué hacen. La verdad que son personas inteligentes, ambas dos. Pero eventualmente no estaría mal que compitan. Ampliando y aumentando la oferta electoral del espacio. Vamos a los temas nacionales. Recién estaba abordando el tema de los populismos y del fallo. ¿Qué piensa específicamente sobre la decisión que tomó la Corte Suprema y sobre todo la reacción que tuvo el gobierno y el kirchnerismo ante el fallo de la Corte que suspendió las elecciones de este domingo? El gobierno sacó un comunicado en donde dice que la Corte se alineó a la oposición. A la oposición. Yo digo que la Corte se alineó a la Constitución, porque la Corte es la guardiana última de la Constitución Nacional. Ella es la que hace el control de constitucionalidad y no podía permitir que ocurrieran los excesos y las violaciones flagrantes a las constituciones provinciales, tanto de San Juan como de Tucumán. ¿Y por qué lo digo? Porque la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer cumplir el artículo 31 de la Constitución, que es el que establece la supremacía constitucional, que dice que la Constitución está por encima de las constituciones provinciales y que las constituciones provinciales tienen que adecuarse a la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, en el artículo primero, establece el sistema republicano de gobierno. Y ese sistema republicano de gobierno, entre otras cosas, lo que dispone el corazón es la alternancia en el poder. Cuando esta alternancia en el poder se ve afectada por reformas constitucionales amañadas, que posteriormente son interpretadas por tribunales superiores de provincia o supremas cortes de justicia de provincia, para extender el poder y no limitarlo, con interpretaciones que no son restrictivas del poder, muy por el contrario, que amplían las posibilidades de perpetuarse en el poder, allí es donde la Corte tiene que plantarse y... Muchos cuestionamientos están fundados en que faltaban muy pocos días para que se... Bueno, es que los planteos se han hecho hace muy poco tiempo. Pero te digo más, porque esto es importante y creo que poco se ha reparado. En Tucumán no solamente se viola la Constitución porque, en definitiva, quien quiere acceder al cargo de vicegobernador fue 2 veces vicegobernador, 2 veces gobernador y ahora quiere ser nuevamente vicegobernador, violando flagrantemente, creo que es el artículo 90 o 91, 90 de la Constitución, sino que además se ha violado la fecha de convocatoria de las elecciones, que no es un tema menor. El artículo 100 de la Constitución de Tucumán prevé que las elecciones deben convocarse 2 meses antes de la finalización del mandato, con una salvedad, que vayan en conjunto con las elecciones nacionales. Quiere decir que no tenían que ser convocadas para este 14. Tenían que ser convocadas eventualmente, si querían separarse de las elecciones nacionales, 2 meses antes de la finalización del mandato de Mansur y de Jaldo. Y ahí también se violó la Constitución. Esta discusión no lo hubiésemos tenido si en Tucumán se hubiese respetado la Constitución. Por lo menos no lo hubiésemos tenido ahora. Poco se repara en eso. ¿Pero no hay una vulneración del federalismo? No, para nada. No, al contrario. Hay múltiples Poniéndome fallos. como abogado del diablo, ¿no? Que Claro, está planteando. no, hay múltiples fallos en donde si bien cada provincia dicta su propia constitución y organiza su sistema de justicia y establece su propio sistema electoral, si en definitiva hay disposiciones que vulneran principios y garantías en esas constituciones, vulneran principios y garantías que están establecidos en la Constitución Nacional, la que tiene que venir a poner claridad, la que tiene que definir estas cuestiones es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Correcto. El gobierno salió muy duro a criticar a los jueces y dijo que es una venganza por el juicio político que está en comisión en la... No, es el cumplimiento de la Constitución y de la ley que está por encima de las constituciones provinciales, y la Constitución está por encima de las personas y de los políticos y del poder. Recién hablaba, lo tenía como pregunta y quiero que abundemos un poco sobre esto, sobre el tema del populismo, porque es uno de los argumentos principales y una de las ideas que tiene y que difunde con más intensidad usted, el tema del populismo. Hablemos un poco del tema del populismo. ¿Por qué cree que genera, o es el responsable o el culpable de que se genere este retraso en la Argentina?
¿En dónde ve que está la clave de que esto provoca como consecuencia que Argentina esté como está? Bueno, porque si vos repasás la serie histórica, prácticamente los problemas, los graves problemas que hoy arrastra la Argentina y que cada vez se agravan más, como la pobreza, la inflación, los problemas del déficit, arrancaron hace 70 años con Perón. La semilla y el germen del populismo estuvo ahí, en donde no se pensó con una visión de mediano y de largo plazo, sino las políticas populistas lo que proponen es pan y circo, y regalan dadivosamente recursos que después no son sostenibles en el tiempo. Entonces, vos fíjate que hoy la Argentina enfrenta un problema inflacionario y eso se debe al gasto público exacerbado. Y no están dispuestos a bajar el gasto público, muy por el contrario, hablan de incrementarlo. Vos pensás que hoy por hoy los planes Potenciar Trabajo y la tarjeta alimentar se están llevando más de 900.000 millones de pesos. Estamos hablando del equivalente al presupuesto de mi provincia, Mendoza. Son 3.500 millones de pesos al día. Y donde el peronismo, en lugar de representar a los sectores trabajadores, hoy representa a los sectores planeros. Y hay muchísima gente que quiere salir de los planes, que no quiere vivir de los planes, que es rehén de la pobreza y que es rehén de los planes. ¿El peronismo está representando a los planeros? Sí, claro. Hoy representa a la Argentina planera. Hoy representa a la Argentina asistencial que no genera trabajo y que lo termina tapando con planes sociales. Dejó de representar a los trabajadores hace muchísimo tiempo. Desde el momento en que no está dispuesto a discutir, por ejemplo, una reforma laboral que logre incluir a los 5 millones de trabajadores que hoy que están precarizados, ha dejado de representarlos. Está claro. Desde el momento en que no hace una sola política para generar empleo, sino que sus políticas están direccionadas a incrementar las ayudas y las asistencias sociales, pero no a generar empleo, claramente está representando a otro electorado, pero no a la clase trabajadora argentina. Decir que el retroceso empezó con Perón es medio antiperonista, medio gorila, ¿no? No, ¿por qué? Bueno, y si es gorila, ¿cuál es el problema? Digo, gorila, decir que es gorila ser antiperonista, cuando Perón claramente era coronel y militar y participó de golpes militares, me parece que es casi un contrasentido. Pensemos que Perón participó de 2 golpes militares, con lo cual si hay alguien gorila en este país fue Perón. Picante, está bien. ¿Qué representa Milei? Bueno, me parece que hay un sector de la ciudadanía argentina que no se siente representada por Juntos por el Cambio y por el kirchnerismo, y hoy le está representando Javier Milei. En gran parte representa a muchos que sienten hartazgo, ¿no? que sienten bronca con esta política que no ha sabido dar respuestas. Si vos me preguntás, yo creo que el gran desafío es pensar, a mí me hubiese gustado un Juntos por el Cambio amplio, incluso con Javier Milei, para que no ocurriera lo que ocurrió en La Rioja, por ejemplo, donde ir separado significó el triunfo de Quintela, y para que no ocurra en provincia de Buenos Aires que por ir divididos eventualmente termine ganando Kicillof. Me parece que yo imaginaba, con todas las diferencias que pueden haber, una gran paso opositora para fortalecer las posibilidades de ganar la elección nacional y muchas elecciones provinciales, teniendo en cuenta que el próximo gobierno va a necesitar mucho poder político, va a necesitar mucha legitimación social para avanzar en un proceso de reforma que sin lugar a dudas durante los primeros meses va a tensionar a tipos que están dispuestos a salir a la calle como organizaciones sociales y sindicatos. Ahora, ¿eso implica que Milei esté dentro de una PASO, que sea parte del gobierno? Bueno, ya es una discusión vieja, ya creo que no están dadas las posibilidades. Creo que él ya tomó la decisión de competir por afuera, creo que tampoco hubieron intenciones por parte de Juntos por el Cambio de incluirlo, pero si vos me preguntás, y yo ya lo he dicho... Sobre todo el radicalismo. Pero por supuesto, pero me parece que nosotros tenemos que pensar que el rival a vencer en las próximas elecciones es el kirchnerismo, que no da tregua, que está dispuesto a todo, que está dispuesto a un nuevo plan platita, que no va a cesar en su intento de retener el poder a cualquier precio,
y allí hay que tener generosidad y amplitud y hay que pensar en el bien de los argentinos. Últimas dos cortitas. Entonces, que entre Milei y kirchnerismo se queda con Milei. Sí, claro, por supuesto. Pero por supuesto, no tengo dudas de eso. Si la pregunta es entre Milei y kirchnerismo, me quedo con Milei, pero yo soy Juntos por el Cambio, apuesto a Juntos por el Cambio y apuesto a que gane Juntos por el Cambio. Me parece que vamos a tener la posibilidad que no tuvimos en el 2015 de tener poder en el Congreso de la Nación para hacer estas reformas. Y sí es muy importante ese poder, no da lo mismo, porque cuando vos intentes hacer una reforma laboral, cuando vos intentes hacer una reforma impositiva, una reforma penal, vas a tener que construir mayorías, que Milei no las va a tener. Y Juntos por el Cambio sí las va a tener. No las tuvo en el 2015, pero ahora en el 2023 vamos a tener las mayorías que nos van a permitir reformar la Argentina en aquellas reformas impostergables que tenemos desde hace mucho tiempo. Y la del final, Grabois salió a plantear que en 1 año y medio se caen, otro funcionario de Desarrollo Social dice que las políticas de Juntos por el Cambio no van a durar ni un minuto. Aníbal Fernández que dice que van a haber, si gana la oposición, muertos y sangre en la calle. ¿A qué se está preparando el kirchnerismo? Ellos atemorizan e intentan buscar que la gente tenga miedo, que tenga pánico a la hora de votar, prometiendo un apocalipsis si gana la oposición. Pero que se queden tranquilos, no va a haber sangre ni va a haber muertos. Va a haber respeto a la Constitución, va a haber independencia de poderes, va a haber un país en donde se encamine a las reformas que nos lleven a generar desarrollo y progreso para los argentinos, algo que desde hace mucho tiempo no ocurre. Me parece que el kirchnerismo se quedó sin plan y lo que ofrece es demonizar al adversario, pero no va a haber nada de eso, al contrario, va a haber respeto a la Constitución y va a haber un país en paz.